Bueno, muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Depende del país donde estéis y el hemisferio donde estéis. Será verano, será invierno, será primavera. Depende de donde estéis. Es un placer y un verdadero honor estar aquí para vosotros. Y hoy tenemos una invitada muy especial. Se llama Elke Donadiu. Elke, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Juan de Dios. Aquí estoy muy bien, feliz de estar en esta transmisión y pues qué mejor en compañía tuya. Muchísimas gracias. Gracias, Elke. ¿Quién es Elke? Elke es maestra en humanidades con especialidad en antropología educativa y filosófica y es Mon Maver nivel 3. Pero yo le pedí que me dijese, oye, Elke, ¿me puedes enviar una presentación que quiero hacerla? Y entonces me envió dos y yo elegí esta. Así que escuchar muy bien porque tiene muchísimo corazón. El que Donadiu es un fractal del cosmos aprendiendo a ser humana en compañía de dos hermosas niñas a quienes materna avanzando alquímicamente con la energía masculina de un mágico hombre a quien ama profundamente. Su sendero es la paz y el amor incondicional en conexión con el sagrado femenino que le habita, tal y como el significado de su nombre, el que Dios ha dicho, Donadiu, mujer de Dios. ¿Y qué es una mother, moon mother? Moon mother. Moon mother es una mujer que ha decidido hacer las paces con ella misma, con su madre y por ende con todas las mujeres. Es por ello que Moon Mother decide abrazar su propia oscuridad para revelar la luz de su ser. Para mí, dice ella, Moon Mother es un estilo de vida, es mi estilo de vida. Bueno, está casi todo dicho, ¿no? Respecto a la presentación me refiero. Porque Me ahora, encanta. porque ahora el que me gusta, siempre me gusta hacer una pregunta que aparentemente no tiene mucho sentido, pero yo me encanta, ¿no? Me encanta. Oye, Elke, cuando, que no se llamaría Elke, pero bueno, cuando esta mujer que tengo enfrente tenía unos 16, 17 años, sabía en el desbarajuste, por decirlo de alguna forma, que se iba a meter. Fíjate, Juan de Dios, que es algo muy curioso. Yo cuando era muy pequeña, menor de esa edad, yo siempre me preguntaba mucho el sentido de la vida. Yo tenía 5 años, vivía en la playa, en una de las playas acá en la ciudad de, bueno, acá en México, mejor dicho, es la playa de Manzanillo, porque ahí trasladan a mi padre, él es médico, nos mandan a vivir a la playa. Y yo me acuerdo que le preguntaba a mi madre acerca de la vida, qué éramos, de dónde veníamos, porque recuerdo muy bien que alrededor de esos 5 años se estrenó la película de Steven Spielberg, E.T., y yo le decía a mi mamá, es que yo me siento como un extraterrestre en la Tierra, siento que no encajo. Y me acuerdo que hasta hice como mi maquinita, cual Elliot, para llamar a mi nave, ¿no? Yo le decía, mamá, es que, ¿qué es esto de la vida, no? Y había como muchas incongruencias que yo siempre les cuestionaba a mis papás. Yo fui como la hija maestra de mis papás, siempre fui muy preguntona y ellos lo que hacían era darme a leer lo que tenían, porque pues ahora pues estamos abiertos al internet, ¿verdad? Pero antes era la biblioteca de casa y lo que se daba. Precisamente cuando tengo 13 años, antes de ingresar a mi adolescencia, yo había cuestionamientos que me hacía. Tengo mi diario, de hecho, lo tengo aquí conmigo, y escribí un poema que llamé Máscaras. Fue como mi acto de revelarme a mis papás. Yo me revelaba mucho a través de la palabra, oh sí, oh sí, oh sí, hoy mis papás los amo mucho y qué paciencia me tuvieron. Pero yo les decía, ¿por qué tengo que usar tantas máscaras? La de la hija, la de la hermana, ¿no? La de la alumna de 10, perdón, o sea, ¿por qué tengo que usar máscaras? Y entonces me estuve cuestionando tanto eso que mis papás me decían, así es la vida y la tienes que aceptar. Y yo le decía a mi padre, ¿qué caso tiene ser un hámster encerrado en una ruedita? Porque yo tenía mis hámsters. Y le digo, esa es la vida de un humano.
como, corro, no sé a dónde voy, sigo corriendo, no tengo un sentido para mi vida, estoy estresado todo el tiempo. Yo ya me sentía así, le decía a mi papá, yo no quiero eso, porque yo veía a los adultos y me daba miedo transformarme en eso. Y entonces, precisamente, respondiendo a lo que me dices, él que de 16, 17 años, sabes, creo mucho en las señales. O sea, yo creo mucho en las señales y mi mamá me decía, si te dejas guiar por tu intuición, vas a tomar los caminos que tienes que tomar. Y entonces, estando yo en tercer año de preparatoria, acá en México, tengo un maestro de cálculo integral y diferencial. Le llamábamos la eminencia. Daba clases en 4 grupos de 60 alumnos y decían, ese maestro no quiere a las mujeres porque las considera tontas, pero solo elige un grupo de 5 alumnos que se los lleva y les da una instrucción especial. Y yo decía, wow, bueno, está bien, ¿no? Veamos qué descubrimos con la eminencia. Y precisamente yo estudiaba un área de humanidades y muchos los que vamos a esa área es para evitar matemáticas. Pero cuando me da clases la eminencia de cálculo integral, empiezo yo a decir, yo soy una integral. Yo soy eso, porque siempre los números a mí en lo personal me encantaron, Juan de Dios. Pero pensamiento Matrix, malo las matemáticas, solo es para un grupo selecto de intelectuales, ¿no? Y recuerdo que el maestro observó mi interés y me llamó como parte de ese grupo de 5 alumnos a los que él le daba un acompañamiento. Ahora lo llamo así. Éramos 2 mujeres y 3 hombres. Y él nos invitaba a su casa. Tenía una especie como de lugar donde meditaba, en donde nos hablaba de Krishnamurti, nos hablaba de filosofía Vedanta, nos hablaba de karma, nos hablaba de Rumi, y aparte nos explicaba el cálculo integral y diferencial desde el entendimiento de nosotros mismos. Dice, tú eres una integral de n al infinito. Tú y solo tú vas a decidir quién ser. Y las derivadas son las que te llevan a la integral. Dice, en tu vida va a haber retrocesos que vas a sentir, caminos que te van a llevar de nuevo a lo que tú eres, te van a integrar. Entonces, me acuerdo muy bien que yo de adolescente me prometí a mí misma que yo no me iba a convertir en un adulto desconectado de sí mismo, que viera a los menores como ignorantes. Al contrario, yo quería convertirme en un adulto que si me veían los más jóvenes, se inspiraran en lugar de que tuvieran miedo. Y entonces, así como llegó la eminencia, llegaron otros maestros a acompañarme y a entregarme valiosas semillas que yo le llamo de alquimia para mi ser, que en ciertos momentos fueron cada una cual semilla germinando. Y a mí me decían, precisamente uno de mis maestros, dice, ¿sabes una cosa? Tú vas a hacer una revolución dentro de la biología y la química. Yo tenía 14 años, esto ya es un poco antes. Y yo decía, no, yo química y biología no quiero. Dice, sí, porque en tu camino te vas a interesar muchísimo por ti misma. Y sigo en contacto con mi maestro. Le agradezco profundamente a mi querido Roger, porque ahora con todo lo que hago, con lo que hago ahora, le digo, Rogelio, gracias. O sea, tú viste algo en mí que en mi adolescencia no percibía. Y esos maestros fueron precisamente los que siempre me acompañaron en mis momentos de mayor reto en la vida. Me acordaba siempre de ellos. Y sabes que me he dado cuenta que aunque yo estudié, ahora sí dentro de la Matrix, como le digo, una licenciatura de comercio internacional, me especialicé hasta en humanidades. Muchos me decían, ¿qué tiene que ver comercio internacional con humanidades? Le digo, pues es un factor humano, o sea, el comercio se hace entre humanos, o sea, por favor. Y me di cuenta que los senderos por los cuales tienes que transitar, ahí están. Y por mucha vuelta que le des, te va a regresar la energía que eres tú para que vayas por ahí. Así es que para mí, si yo me viera en mi adolescencia, le diría a mi adolescente, lo logramos, ve lo que somos, no me olvidé de ti, y ahora como madre de un adolescente, me acuerdo tanto de ti
que por eso la acompaño. No la crío, la acompaño. Gracias, Elke. Y otra pregunta que tiene que ver con eso. Tú no te llamabas Elke, claro. Ese es mi nombre. Muchos me preguntan, ¿ese es tu nombre? Claro que sí. Muy Es que, bien. ¿sabes? Yo Sí, soy sí. una fusión entre México y Europa. La Ah, madre de la familia de mi madre es europea y llegaron a México debido a lo de la Segunda Guerra Mundial, y la familia de mi padre sí es mexicana. Entonces, Elke es uno de mis nombres y Donadío es el apellido de mi madre. Lo empecé a utilizar, fíjate, a mis 19 años, cuando yo salgo del núcleo familiar al mundo, me empezaba la gente a llamar más por Elke que por mi primer nombre, y me decían Donadío. Cuando descubro el significado de Elke y de Donadío, resonó tanto conmigo, ¿sabes por qué? Porque a mis 6 años, en la casa de mi abuela materna, ella tenía la oración de San Francisco de Asís, que decía, haz de mí un instrumento de paz. Yo recuerdo, aún tengo ese cuadrito, que me encantó tanto, que yo dije, yo quiero ser un instrumento de paz, estar en paz conmigo, ¿no? Porque yo veía que luego los problemas eran por no estar en paz con uno mismo. Y cuando voy descubriendo estos significados, yo dije, es que yo soy una mujer de Dios. Dios ha dicho mujer de Dios, porque en su momento les he de compartir que yo estudié en un colegio católico, primaria y secundaria, porque mi papá era de esa fe católica, y entonces cuando termino la secundaria yo quería ser misionera. Yo me quería entregar a la vida del servicio, y recuerdo que en 2019, haciendo un taller de Moon Mother nivel 2 con Miranda Gray, yo se lo dije, le dije, Miranda, es que yo quería estar al servicio de lo femenino. Dice, sí, Elke, pero en esta encarnación te tocaba estar fuera de un convento, formando un hogar y haciendo de tu hogar un templo de lo femenino. ¡Wow! Entonces, por eso, Elke Donadío, sí, así me llamo. Ese es mi nombre. sí, me encanta. Me encanta porque, fíjate, hemos estado hablando y el título de la conferencia era la alquimia. Y no hemos hablado de eso y es lo que me encanta, porque me encanta hablar de la persona. Entonces, pues bueno, ahora, después de hablar un rato de la persona, que me ha encantado, llega la hora del alquimista. Entonces, efectivamente, la hora del alquimista, yo de alguna forma quería poner el nombre que a ti te resuena mucho y lo sé. ¿Qué es esto de la hora del alquimista? Fíjate que la hora del alquimista surge porque tiene su origen cuando me embarazo por primera vez en 2006. Después de que me habían dicho los médicos que yo no iba a poder concebir, y solté, porque me dijeron, tenemos que hacer un tratamiento hormonal. Yo dije, no, gracias, la verdad. Yo solté y dije, bueno, Dios mío, si no me toca ser madre, no lo seré y a lo mejor adoptaré. Y en eso llega mi primera hija. Yo pensé que estaba enferma, pero cuando vi un saco gestacional con latido cardíaco, todo cambió en mi vida. Y entonces empecé a observarme de manera diferente. Se tornó un sentido en mi vida. Y entonces yo dije, ¿qué le voy a dar a mi hija? Dije, la voy a cuidar de mí, porque yo traigo mucho adoctrinamiento. Ella va a venir, ahora sí que desempacadita de fábrica, con lo que ya trae su alma. Yo me encontraba estudiando en ese entonces la maestría en humanidades y, bueno, ¿qué te puedo decir de los filósofos existencialistas y todo eso que me encantaron? Y dije, va a iniciar la alquimia de mi ser. Y entonces todo lo que yo fui estudiando en la maestría lo fui integrando a mí. Cual alquimista, mezclando, me explotaba la fórmula, de repente no era por ahí, y comprendí que a través del dolor yo crecía mucho, porque el sufrimiento es opcional, pero descubrí que en mis propios venenos estaban los antídotos para mi sanación. Y esos senderos me llevaron a uno u otro, u otro, u otro, que a mi sendero le he llamado alquimia del ser desde hace 15 años. ¿Por qué? Porque me estoy mezclando, me estoy descubriendo, estoy buscando y descubriendo el oro que me habita, el oro que hay en mí como humana, porque somos todos unos humanos divinos, la verdad. Y entonces, en el año 2019, por una de nuestras amigas, que participó también dentro de la comunidad de One Blessing de Miranda Gray, ella es maestra de formación de Moon Mother, mi querida Katia Íñigo,
nos hace una solicitud a mi esposo y a mí, que si podíamos abrir un grupo en Facebook que se llamara para compartir las meditaciones que hacemos como días como hoy de bendición mundial del útero. Entonces lo abrimos, le llamamos Carpa Roja Alquimia del Ser, porque en 2018 hago esa formación como guardiana de una carpa roja, la llamamos Alquimia del Ser, hay hombres y mujeres, y mi esposo y yo platicando dijimos, oye, es que estaría padre hacer en el grupo de la carpa roja unas conversaciones a la semana con amigos en donde nos compartan su alquimia. O sea, para que entre todos nos acompañamos en el camino y que nos compartan lo que ellos han aprendido y así nos nutrimos unos a otros. Y entonces, a partir del año 2019, los viernes a las 8 de la noche de México, surgió la Hora del Alquimista, en donde invitábamos a las personas que estaban en el grupo a que sintonizaran nuestras transmisiones en vivo. Pero empezaron a gustar tanto, la verdad, que dos amigos nos dijeron, oye, ¿por qué no hacen podcast en audio que se llame La Hora del Alquimista, que llegue a más gente? Y recuerdo que uno de ellos, mi querido Mariano Soto, que es mi hermoso maestro de Sumi, que lo quiero muchísimo. Tienes un espíritu que te está acompañando porque acaba de tirar el cuadro. Ah, bueno, se los voy a enseñar. Es que pues tenía que estar acá. Claro que sí, es que aquí de donde estoy transmitiendo, precisamente es mi taller de artesanías, donde hago meditaciones, o sea, es el espacio del que la cueva la bruja. Y bueno, es precisamente este cuadro de la bendición mundial del útero, el árbol del útero. Y bueno, es que también quería salir el diario que tengo de niña, ¿no? Del que les mencioné. Sí. Entonces, a partir del año 2020, precisamente en octubre del 2020, surge por este querido amigo que me dijo, ahí está la app, el que graba el no, pues surge La Hora del Alquimista en podcast. Ahorita estamos presentes en más de 14 plataformas de reproducción de audio, entre pues es Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn, entre otras más. Y se ha movido muchísimo estas charlas, a tal grado que ya está disponible La Hora del Alquimista en más de 50 países. Y nosotros estamos muy felices porque nos habían dicho, deberían de hacerlo en inglés también para ampliar ahora sí que su audiencia, y le apostamos por el español, literal. Y cuando observamos que el español está al nivel del inglés, a nivel mundial, dije, bueno, pues es que hacemos el llamado a la tribu, como les digo, a través de estas charlas y nos compartimos semillas de alquimia. Y en esta hora del alquimista, como es de tribu, lo que también hacemos es promover el trabajo de nuestros amigos, de toda esta tribu, en donde nos comparten valiosas semillas y también decimos, ¿te interesa? Ve y contáctalo. ¿Cuáles son tus redes? Si tienes algún curso, algún taller, porque la verdad, cuando uno florece, todos florecemos. Yo creo mucho en la tribu y que somos un mandala humano precioso y por eso he ahí La Hora del Alquimista. Me encanta, gracias Elke. Ha sido genial. No puedo decir estoy totalmente de acuerdo porque lo estoy totalmente de acuerdo. Bienvenida al club de los que no encajamos aquí y de pequeños empiezas a sentir que bueno, aquí esto es. Y luego te das cuenta que lo único que hay terrestre es mi cuerpo físico y que el alma es extraterrestre, evidentemente. Nosotros no somos de aquí. Nuestro cuerpo lo utilizamos para que sea de aquí, porque hay que intercambiar emociones y si no tienes materia de la misma manera y forma que la que existe aquí, no puedes intercambiar con nada con aquí. Entonces, para intercambiar emociones, experiencias, ha habido que coger un cuerpo de aquí, pero nosotros no somos de aquí. De hecho, somos almas, somos espíritus eternos en cuerpos temporales. Y entonces, pues bueno, no sé cuántas experiencias llevaremos, pero bueno, da igual. Estamos donde estamos, lo que importa es el presente. Y en este presente tengo el gusto y el placer de tenerte aquí y estar aquí contigo, escuchando atontado, en serio, porque fíjate, yo siempre digo,
hay varias formas de aprender y una de ellas es te traer los maestros a casa y aprendes. Y entonces eso es lo que yo decidí hacer en un momento dado y me traigo a los maestros a mi casa y me enseñan directamente en casa. O sea que gracias, el que... Bueno, la hora del alquimista. Estáis en 50 países por todo el mundo y dais charlas y además pasáis información de las actividades que la gente realmente hace, ¿no? Así es. Perfecto. Y retos, ya sé que vives en el presente, pero seguro que hay algún proyecto, algún libro, alguna cosa, no lo sé. Yo digo, hablo por decir y ya está. Es algo muy bonito porque precisamente el 1 de febrero fue mi cumpleaños. Escuché una transmisión que tú hiciste con mi querida Alicia, que abrió un mensaje de tarot que dice, bueno, ¿qué pregunta? Pues no pregunta nada el qué, pues le va el mensaje. Se lo puse a mi esposo y me dijo, este es el año el que, este es el año. Y precisamente el día de mi cumpleaños se abren, wow, Instagram, regreso a Twitter, regreso a WhatsApp, pero ahí sí con un uso muy especial. Y sobre todo es el año para que yo comparta también lo que he escrito, porque soy una persona que escribe muchísimo. Tengo una página en Facebook que se llama Escritora de Closet, donde comparto reflexiones en mi perfil personal, El que Donadío, en Facebook, o en el grupo de la Carpa Roja Alquimia al Ser, también en Facebook. Y ahorita me estoy dedicando a una investigación impresionantemente asombrosa, Juan de Dios, en torno al desarrollo embrionario que somos, del que venimos todos. Y esto me ha llevado a estar, escribe, y sobre todo, yo sé que este es el año en el cual ya lo voy a publicar, porque la verdad, yo así como muy hermetista, a lo mejor porque vengo de mujeres europeas que vivieron muchos retos en sus rebeldías, y que yo decía, no quiero que salga esto, me da miedo. No vayan a llamar a la Inquisición, ¿no? La Sí, sí, verdad. sí, sí. Y sé que esto es lo que viene. Y para este año, sobre todo, sabes que aunque habito en el presente, yo solo fluyo, me emociona muchísimo el darme cuenta el por qué existimos y por qué tenemos una experiencia humana. Somos el creador y lo creado en todo tiempo. Viene más de bendición de útero. Doy mentorías de danza cíclica para que las mujeres conecten con su propia biología, su danza hormonal, pero también con su danza elemental, porque tú lo sabes, somos el cosmos y hay la danza de elementos conjuntamente con 7 planetas que nos rigen más. Te has quedado congelada. Acá estoy, Sí, acá sigo. sí. Te has quedado diciendo los 7 planetas que nos rigen más. Y ahí te has quedado. Ok, entonces los 7 planetas que nos rigen más. Espérate, que me río porque te has vuelto a quedar en los 7 planetas que nos rigen más. Y ahí te has quedado. Es Bueno, como si ok, alguien no quisiese que dijese que nos rigen en qué. conjuntamente yo lo he visto, vamos a transformar las palabras, ¿sale? Yo Sí. No, ¿tienes algún tema de señal ahora? no me marcan. No te marca nada, pero en cambio no llega la señal ahora. Te pones a hablar y se Ok, corta. Y ha sido ahora, porque realmente hasta ahora no ha habido ningún problema. entonces voy a cambiar un poquito el tema. Sí. Oye, Todo es perfecto, cómo se manifiesta. sí, todo es perfecto, ¿sabes? De hecho, cuando estabas hablando de la Inquisición, yo decía, sí, claro, porque es que lo que había que eliminar era la sensibilidad femenina del mundo y entonces por eso fue la Inquisición y la caza de brujas. No fue por las brujas, fue simplemente porque había que eliminar la carga femenina, que era lo que podía hacer que el hombre despertase o el ser humano despertase. El amor incondicional que tenéis.
requerimos del despertar de las mujeres, porque a través de ellas podemos comprender el funcionamiento de la matriz divina. Y es porque nosotros es algo maravilloso, como doula de parto, que también lo soy. He estado presente en los nacimientos. Es maravilloso, sí, yo vengo de uno, tuve dos como madre, pero presenciar la llegada de un ser humano es hermoso, y sobre todo de que no venimos solos. No venimos solos y no estamos solos en ningún momento. Eso es algo maravilloso, y el comprender el 1% que nos hace desde la genética, pero también desde lo... Y entonces... Qué lástima. Se te está cortando a trozos. Qué lástima. Sí, no, porque es muy interesante, sí. Además me encanta. Porque eso de no estamos solos, no vivimos solos, nunca estamos solos. No estamos solos. De hecho, yo a veces lo he comentado para que descanses un poquito, a ver si se puede arreglar esto. De hecho, yo lo he comentado a veces, que hay de alguna forma, un espectro electromagnético que ahí está dividido en 100 partes. Yo lo divido en 100 partes para que se entienda mejor. Y de esas 100 partes, que es todas las frecuencias que se conocen hoy en el mundo, todas las frecuencias y vibraciones que se conocen, y entonces de esas frecuencias el ser humano solo ve el 3%. O sea, que digámoslo así, si hay 100 cosas ahí, 100, pues nosotros, el ser humano, solo puede ver 3. Y las otras 97 no existen. No estoy diciendo que no existan, sino que no las vemos. O sea, puede haber seres sin cuerpo acompañando, por supuestísimo que sí. Y estoy completamente convencido. El ser humano viene en familia y viene siempre acompañado de gente con cuerpo exterior o de gente sin cuerpo interior, acompañantes, guías, protectores, médicos, etcétera, etcétera. Eso lo tengo clarísimo. Para mí ya no es ninguna sorpresa. Y entonces me estaba encantando lo que estabas diciendo, porque además yo tengo, no sé de dónde lo saqué, pero bueno, yo tengo el sentimiento de que el ser humano recorre todo el espectro de la naturaleza, ¿no? Es vegetal, es anfibio, es mamífero, sí, pasa, o sea, es como si fuese un animal que nace en el mar, que llega a recorrer toda su infancia en el mar, luego se convierte en anfibio, sale fuera y luego se convierte en mamífero. O sea, recorre toda y lo hace dentro del vientre materno, claro. Y es verdad, y todo esto, fíjate que a mí me tocó comprenderlo con mi hija menor, quien me empezó a hablar de vidas pasadas. Eso lo compartí en una charla con mi querido Nick en Revela tu Magia, que es cuando a mí me quedo helada, y claro, me voy a investigar lo de las reencarnaciones, las 108, etcétera, porque ella me hablaba de tantísimas cosas desde los 2 años. Me dijo que yo no era su mamá verdadera, me habló de sus vidas pasadas, me habló de Egipto, de qué son las pirámides, muchas cosas, pero de igual manera, por eso les digo que yo era así como la hija maestra de mis papás, porque yo siempre vi a las personas de colores hablando de esas frecuencias. Y yo le decía a mi mamá, es que yo no solo respiro por la nariz, yo respiro por todo mi cuerpo. Yo sentía que respiraba por todo el cuerpo y veía los colores de las personas, y había personas que no me gustaban por su color, pero no, es un color que se va moviendo. Y yo hasta les decía, mamá, es que a esa persona le duele la cabeza, porque es que trae un color muy rojo en su cabeza, ¿no? Y era algo muy bonito. Y de igual manera, hasta con mis amigos, me acuerdo cuando yo estaba en la universidad, me decían que yo era como la niña del sexto sentido. I see dead people. Porque luego iba yo a fiestas y podía ver a otras personas que nadie más veía, y yo terminaba platicando con ellas y me decían, oye, el que ya estás pasada de copas, ¿no? ¿Por qué? ¿Con quién platicas? Y yo, es que no lo ven. Y yo, no, malaya, se me olvidaba, ¿no? Entonces, sí es cierto lo de las frecuencias, y es lo que venimos a descubrir como humanos.
porque se nos pone un chip crianza que nada más nos cierra la visión. Pero nosotros podemos ver, percibir, todo, con todo el espectro del cuerpo que somos y es algo maravilloso. Por eso, hasta con los ojos cerrados, podemos sentir los colores porque tienen sus frecuencias y las personas hasta por eso tienen su voz, su frecuencia. Hay personas que por eso nos gustan mucho hasta por escucharlas. Así me conquistó mi esposo, la voz. Y yo, porque la voz conquista, tiene frecuencia. Sí, sí. Todo es Hombre, frecuencia. hombre, la de Nick es espectacular. Bueno, ¿qué podemos decir de nuestro amigo? ¿Cómo le digo a Nick? Le digo, tú me hablas a las 3 de la mañana y no me incomodo, amigo. Sí, claro, claro. Oye, pues sí, es cierto y es verdad todo lo que has dicho. Estoy totalmente de acuerdo, pero porque lo siento así, me resuena así. Eh, todo en este mundo son frecuencias y cuando lo vemos desde ese punto de vista empieza a tener sentido todo. Porque si no, no puedes explicar nada. Y la ciencia y la espiritualidad van siempre de la mano. Pero es Están juntos. sí, sí, pero es la ciencia verdadera, la ciencia no la tradicional que solo valora los cinco sentidos. No, Exacto. no, no. Es la ciencia, la verdadera, la cuántica. Ahora se le llama cuántica, pero me refiero, es la ciencia verdadera, no la que nos han querido enseñar. De todas formas, de alguna forma, como yo siempre me responsabilizo de mis actos y de mis decisiones y de mis acciones, y siempre lo he tomado así, pues yo entiendo, tengo una visión y te la comparto para que tú me digas. Tengo la visión de que somos unos espíritus juguetones, simpáticos, cariñosos, que un día decidimos, oye, nos bajamos ahí abajo, nos olvidamos de todo y a ver quién es capaz de volverse a encontrar. Sí, yo creo mucho en el reencuentro de las almas y vibro totalmente con lo que estás diciendo, porque nada es casualidad. Y sobre todo era lo que yo le decía a mi esposo, en estos andares de alquimia del ser, yo le decía, oye, es que sabes una cosa, luego parece que el planeta Tierra es el psiquiátrico del universo, porque nos creemos tanto las mentiras que nos decimos a nosotros mismos por estar encerrados en nuestros egos individuales, ideas, creencias, etcétera, que se nos olvida que el ego es nuestra creación. O sea, y cuando ya te das cuenta de unir, como dicen, la ciencia con la espiritualidad, Oriente con Occidente, que te unes a ti, tu ego individualidad creado por ti, más tu individualidad sagrada que te lleva a darte cuenta que tú te estás creando y recreando todo momento, no es el otro, eres tú. Se te transforma y dices, no manches, ahora entiendo por qué tantas almas, que es lo que yo veía como dula de parto, tantas almas quieren llegar a experimentar aquí la forma humana porque es maravillosa, es tan desbordante que nos perdemos en todo lo que creamos. Ve todo lo que ha venido de una mente humana. ¿Dónde estamos? Y de igual manera, hasta las historias que nos creamos y nos perdemos en ese sueño. Y por eso vienen sufrimientos, ¿no? Y dolores interminables. Cuando le digo yo a mi esposo, se ha malinterpretado muchas palabras, incluso de personas, sabios o alquimistas como Jesús. Cuando él se fue 40 días al desierto a estar en contacto con el demonio, fue a ver a su propio ego. ¿Por qué? Porque es lo oscuro. Lo oscuro es lo que ignoramos de nosotros. No es lo maligno, sino lo que aún ignoramos. Entonces, individualmente, sí, está reflejado en lo colectivo, pero hay vibraciones y hay frecuencias y todos estamos danzando constantemente, aunque lo material nos distrae bastante. Y es algo que a mí me fascina porque lo sentimos. O sea, cuando vas a ti y te sientes, ya ves al otro diferente, porque los reencuentros de almas sí existen. Aquí estamos nosotros. Y tenía que ser por parte de uno de nuestros queridos amigos, porque la tribu se va reencontrando, se van reencontrando en los tiempos que tienen que ser y siempre están presente. Y yo estoy muy feliz por eso. Sí, sí, yo también, el que además es verdad que hay una cierta conexión, no sabes por qué,
y en un momento dado llegas a sentir, si la conozco toda la vida, no sé en qué vida, ni cuántas vidas, ni cómo, pero es una persona que me resuena y me parece muy familiar. Eso es un don o una habilidad que tenemos todos, ¿no? Así, Realmente, y cuando la gente empieza a darse cuenta que hay habilidades que tenemos todos que simplemente no no sentimos que las tenemos, aunque las tenemos, porque simplemente no las practicamos, como por ejemplo la mediunidad, la intuición, la telepatía, la premonición, la precognición, todo ese tipo hay un estudio científico, no me digas quién lo hizo porque no me acuerdo ahora, pero fue un neurólogo que decía que dentro del cerebro estaban las partículas, o sea, las cuadrículas ya diseñadas para poder llevar todas estas habilidades, pero que como no se utilizaban, cada vez se iban haciendo más pequeñas, reduciendo, porque el cuerpo tiene la habilidad de trabajar por economía, me refiero, lo que no utiliza lo va reduciendo y él reutiliza esas partes para otras funciones como las que tenemos, ¿no? Por eso hay gente que tiene la parte, por ejemplo, musical, la parte desarrollada del cerebro la tiene mucho más porque se dedica a ese tipo de música. Los violinistas tienen una parte, la gente que toca viento tiene otra parte. Me refiero, el estudio era muy bonito, pero venía a decir que dentro del cerebro ya está diseñado todo para que se pueda funcionar, ¿no? Y que nos quedaremos asombrados cuando empiece a saberse el lado oscuro de este planeta, porque también lo hay, claro. igual que nosotros empezamos a descubrir el lado oscuro nuestro, y es fantástico, porque me ha encantado cómo lo defines, porque realmente no es bueno ni malo, porque si yo os digo que gracias a un lado oscuro de esos pues estoy donde estoy, pues entonces lo tendría que valorar como maravilloso, porque gracias a eso me reencontré. Entonces, Sí, entonces de alguna forma, decimos el lado oscuro, pero me refiero, no quiere decir que sea ni mejor ni peor, simplemente es un espacio que nosotros tenemos que seguramente no investigamos precisamente por miedo, y que está ahí olvidado, ¿no? Y como el alma humana lo que quiere es rellenar de amor incondicional todo, pues no permitimos que un lado se quede oscuro ahí escondido. No. Y por eso tenemos la sensación, el sentimiento de experimentarlo todo. O sea, exacto. no queremos dejar nada por experimentar. Y a mayor oscuridad abrazada en nosotros, o sea, a mayor ignorancia reconocida en nosotros, mayor luz, mayor entendimiento. Y eso te da tanta dicha que surge ese fuego interno. Y precisamente cuando mencionas de esas conexiones celulares, redes neuronales, el funcionamiento de nuestro cerebro es impresionante. Por eso lo comentaba al inicio de esta charla, la biología y la química me encantan, y la formación de dula de parto me llevó a entender el cerebro de una mujer y cómo funciona de acuerdo a esa danza hormonal propia de toda mujer. Y cómo funciona el cerebro de un hombre de acuerdo a su propia danza hormonal. Cómo están dos universos impresionantes. Yo le decía a mi esposo, ¿sabes qué somos tú y yo? Una danza del universo, en donde yo solo tengo que ser la mujer y tú el hombre, y abrazarnos y sentirnos como tal. Y sobre todo, ¿sabes qué me he dado cuenta cuando hago esas investigaciones? Las neuronas que hay en nuestro corazón. Por eso no hay cáncer de corazón. Y cómo está esa glándula del timo, y si nosotros vibramos desde este centro solar, porque por algo es el primer órgano que se desarrolla en nosotros, todo lo que percibe el corazón lo va a decodificar el cerebro, y van a venir nuestras fluctuaciones hormonales a partir de las cuales creamos y nos relacionamos. Incluso el simple contacto con una persona, charlar, verla, ya está provocando algo en nuestra sinapsis. O sea, es algo maravilloso. Por eso te alimentas de distintas maneras.
Elige lo que es para tu más alto bien. Quédate donde te resuena, donde te sientes que tu corazón se abre y se expande. Y eso es algo maravilloso. Yo lo amo profundamente. Lo has definido perfecto, porque ese es el secreto de crear una vida feliz. Es quédate donde te resuena, donde tu emoción sientes que es la que toca. Pero la humanidad parece que le gusta las experiencias fuertes y entonces se recrea donde jamás querría vivir, y lo que no se da cuenta es que lo va a crear. Pero ¿sabes qué? Te voy a compartir algo a ti y a la audiencia. Cuando era el año 1999, yo Matrix, me encantaron la serie de películas de Matrix y yo les decía, es que eso es real, o sea, todo está en nosotros. Y no sé si recuerdas, fue un boom llegar al año 2000. O sea, todo el mundo, se va a acabar el mundo y bueno, creo que hemos experimentado muchas veces que nos han dicho que se va a acabar el mundo, pero sí se ha acabado, porque hay que dejar ir los patrones viejos a partir de los cuales entendemos nuestro fenómeno humano y entendemos el mundo. Y yo les decía, es que viene una era de comunicación muy grande. Y yo siempre le he dicho la aldea global. Me decían globalizadora y no sé qué. Le digo, no, es que sabes que esto nos va a llevar a estar mayor comunicados entre todos los humanos. Y vamos a hacer esa aldea global en donde por resonancia vamos a estar juntos. Claro, a esta edad, 20 años, hace 22 años eras un chiflágoras y más siendo un adolescente, ¿verdad? Te decían, ajá, ya después te conviertes en visionario, pero es que dices, si le apuestas a que están haciendo una nueva humanidad, y no es por los bebés que están llegando, sino cuando nos volteamos a ver a nosotros desde el amor incondicional, la piedad, la compasión, el respeto, y nos vamos a quitar ese chip que traemos a partir del cual nos hemos definido, y vamos al encuentro con nosotros, creamos una nueva humanidad en cada uno, una nueva relación humana con nosotros, y esto da origen a una nueva humanidad. Y era algo que yo le decía a nuestro querido amigo Nick de Revela tu Magia. Cuando inició este año, yo le decía, Nicolás, este es el año del encendido del mandala humano. Se va a hacer cada vez más grande la presencia de la nueva humanidad. Y precisamente hoy, con esta luna llena en Leo, y con el sol en Acuario, empieza esta llama a subir. ¿Para qué? Para que vayas a ti, para que te entiendas. Y así estamos dando paso a una nueva humanidad. Y como padres estamos ya no repitiendo patrones antiguos, porque el siglo XXI es diferente al siglo XX. El siglo XX estuvo lleno de guerras. Véanme, soy el resultado de una, ¿no? O sea, mi abuela tuvo que dejar Austria para venir a México por la Segunda Guerra Mundial. Y ese chip de cuídate del otro, estate a la defensiva, ¿no? Miedo, 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 se está transmutando en un amor incondicional muy grande, sobre todo para que haya un equilibrio y un balance en nuestras relaciones humanas. Y es lo que yo digo, yo renuncio a la vieja energía a partir de la cual yo me relacionaba conmigo, porque si estoy en paz conmigo, confiando plenamente en mí, voy a observar al otro. Es hermoso, como le comentaba Juan de Dios, sentir la fuerza, dirían en Star Wars. Todos estamos conectados, sentir al otro, te eriza la piel y como si hay frecuencias, vibraciones que nos van llevando y no hay que forzar las relaciones. No, hay que respetar al otro. Amar en libertad es respeto a la libertad del otro, de lo que quiera hacer. Yo no vengo a imponer nada, solo vengo a compartir. Y eso, vieras, el corazón se me hace grande, porque estamos con el nacimiento o el despertar de la nueva humanidad que nos habita a todos. Todos somos mediums, todos somos telépatas, todos tenemos tantas virtudes que estoy muy feliz porque lo estoy viendo, lo estoy viendo. Gracias, el que es verdad, nace una nueva humanidad y todo nace desde dentro. Dicen que es más fácil alfombrar tu propia casa que alfombrar el mundo entero. Entonces todo surge cuando uno cambia dentro. Y me encanta al final que has puesto que Moon Mother para ti es un estilo de vida. Es que es así. Es que yo también lo siento.
la humanidad está despertando, va a ir a la quinta dimensión, olvídate. Wow, sí, exacto. En el otro lado no hay tiempo ni espacio, no hay espacio que se llame quinta dimensión. Eso simplemente es una forma de vivir. Exacto, es una frecuencia a donde vamos. Y sabes, perdón que te interrumpa, pero deseo compartir lo siguiente. Hace 7 años desescolaricé a mis hijas. Soy un schooler. Yo dije, no van a recibir chips mis hijas. Esto ha sido para mí ver mis propios chips, ¿no? El desescolarizarme, desadoctrinarme a mí misma de tantas veces que me dijeron cómo tenía que funcionar. Y me encanta, me fascina, porque esto que yo hacía por mis hijas, con estos años me he dado cuenta que lo he hecho por mí, y es hermoso cómo todo se transforma, que haces de ti tu propio estilo de vida. Y por ejemplo, Moon Mother, para mí, ¿sabes qué es? Soy una mujer que vive de acuerdo a su cuerpo femenino. Yo no tengo que competir con nadie. El hombre es una energía preciosísima. Es hermosa la energía masculina. Y si nos amamos y nos aceptamos desde lo que somos humanamente y divinamente hablando, podemos co-crear impresionantes cosas. Por algo el año 2022 es un año maestro de las alianzas de la tribu. Sí, sí, es un año genial. Gracias, Elke, por todo lo que estás aportando. Hay mucha gente que estará asombrada, pero me encanta porque hablamos el mismo idioma y me encanta compartir contigo. Pero antes de que nos vayamos, hay una cosa que quiero hacer porque a veces se nos olvida. ¿Dónde pueden encontrar a Elke? De fuera, Claro. la gente de fuera de México, ¿no? Genial. Pues miren, en Facebook encuentran el grupo Carpa Roja Alquimia del Ser. Es un grupo privado que abrimos mi esposo y yo. Ahí compartimos muchísimas cosas, valiosas semillas de alquimia, como esta charla. En cuanto tú la tengas posteada, yo me la llevo para allá para que llegue a más gente. De igual manera, en Instagram me encuentran como Donadío Elke, todo en minúscula. En Twitter, @elkedonadío, todo en minúscula. No hay pierde, porque Elke Donadío soy yo, y en Facebook estoy como Elke Donadío, pero Dona-Dío, porque es un apellido compuesto, el de mi abuelo. Y entonces, de igual manera, los invito a que escuchen el podcast de La Hora del Alquimista. Lo pueden googlear, La Hora del Alquimista, y ahí les va a salir la plataforma de su preferencia. Muchísimas gracias, Juan de Dios. Gracias a ti, Elke. Yo lo he visto La Hora del Alquimista y he estado mirando por allí y bueno, tengo una cita con La Hora del Alquimista, pero bueno, eso será para otro tema. Elke, gracias por tu trabajo, gracias por tu información y gracias por tu cariño y tu calor. Se nota, se siente enseguida y me encanta. Y la verdad es que ha sido no sorpresa porque de alguna forma ya te dicen, oye, es que es una persona muy especial y tal. Dicen, nos conocemos desde la universidad, ya sabes de quién hablo. Y entonces, pues sí, ha sido fantástico. Y ver que de alguna forma no somos tan raros cuando en un momento dado, en un momento de oscuridad, piensas que es raro, esto es mejor para eso. En fin, ya me entiendes. O sea que te estoy muy agradecido y además quiero de alguna forma que si tienes algo que contar, algo que sabes que le puede interesar a la gente ahora, pues lo dices como en las bodas, hable ahora o calle para siempre. Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias de antemano, Juan de Dios, por abrir estos espacios. Como le digo a mi querido Nick, gracias. Gracias porque nos estamos comunicando a los humanos, los unos a los otros. Y algo con lo que deseo cerrar, ¿sabes qué es? Si en algún momento se sienten extraterrestres, que no pertenecen a este planeta, yo me sentí durante muchísimos años así. Los invito a que contacten con el humano divino que son. En lo personal, mi bisabuela, la madre de mi abuelo, del lado Donadío, era de Islas Canarias. Ella era de allá y fue una mujer muy longeva.
a tal grado que le dije a mi esposo, he estado descubriendo la maravilla que es ser humano, que deseo activar los genes longevos de mi bisabuela porque deseo ver más. Es apasionante ser humano, sobre todo cuando nos comprendemos a nosotros mismos. Yo no me quiero ir ahorita del planeta a tal grado que con todas las pruebas que ha habido, que hemos vivido como humanidad desde el año 2020, aquí estoy porque yo amo lo que estoy descubriendo. Los invito a que contacten con ustedes mismos, que vayan a donde a ustedes les resuene y sobre todo que voltean a ver su sistema de ideas y creencias. Recuerden, son el creador que crea sus propios egos individuales. Si quieres hacer una creación, pues sea algo que ames. La vas a tener 24/7 contigo, que sea alguien a quien tú ames incondicionalmente, sin condiciones, con su dualidad. Y eso es con lo que yo quiero cerrar. Muchas gracias, Juan de Dios. Muchísimas gracias, Elke. Habéis oído un montón de información, un montón de certezas. Es verdad que todo empieza por uno mismo, eso es cierto. De hecho, habían algún sabio profeta que estuvo aquí en este mundo con nosotros y luego fue malinterpretado, muy malinterpretado, porque él decía una cosa, que si la gente lo hubiese entendido, hubiese sido todo muchísimo más fácil. Decía, amarás al prójimo como a ti mismo. Y él no se refería a que era un mandato. Nunca un profeta ha hablado de mandatos. ¿Por qué? Porque los profetas simplemente acompañaban y simplemente decían verdades, decían leyes que son verdad, ¿no? Y decían, lo que él estaba enunciando era una ley infalible, o sea, nunca vas a amar a nadie más de lo que te ames a ti. Esa era la interpretación real, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso? Pues que si tuviésemos dos copas, tú no puedes vaciar en la del otro lo que no has llenado en la tuya. ¿Me explico? O sea, lo primero y principal, que además nos han ayudado a olvidarnos de todo esto, porque lo decidimos, lo elegimos, bajamos aquí para que nos ayudasen a olvidarlo todo, para luego volver a empezar el camino para reencontrarnos otra vez. Entonces, una de las cosas que nos han dicho muchas veces es: no seas egoísta y mires solo por ti. Sí, eso no es de ser egoísta, eso es de ser divino, ¿no? O sea, darse cuenta que todo está dentro y que el trabajo de verdad es por dentro y que el trabajo real, lo ha dicho él que varias veces, no es de formar, sino de desaprender lo aprendido, que con eso ya tienes bastante faena, os lo digo por experiencia. Toda una vida. Desaprender lo aprendido. ¿Por qué? Porque si lo aprendido es limitante, tener en cuenta que aquí hay algo sagrado en este mundo y todos lo sabéis, en el fondo lo sabemos todos, que es el libre albedrío. Y tú no puedes ir contra el libre albedrío. Todo el que ha ido contra el libre albedrío ha desaparecido. ¿Qué le está pasando a la humanidad? Y acabo con esto. Pues la humanidad se basaba en mover el mundo desde la cabeza. ¿Qué problema hay cuando mueves el mundo desde la cabeza? Pues mira, que mente sin corazón es autodestrucción. Ya lo habéis visto en los campos de concentración nazi. ¿Os dais cuenta? Era solo cabeza, era solo ego, era solo investigación y se pasó la raya de no respetar el libre albedrío de los demás. Pero es que luego te vas al otro lado, a la otra punta, y corazón sin mente es fanatismo. Y sucede exactamente lo mismo. Te pasas de la raya y empiezas a no respetar el libre albedrío de los demás. ¿Sabéis lo que está pasando? Es que eso, como no se respetó el libre albedrío, va a desaparecer y va a tener el mundo que decidir, y eso es el parón que hemos tenido, si vamos a llevar el mundo desde el corazón o si lo vamos a llevar desde la cabeza. No vamos a seguir aquí. ¿Me explico? Entonces, tiene que ser llevar el mundo desde el corazón y la cabeza simplemente para ordenar todo eso, pero no para intervenir, para ordenar. Entonces, esa es la humanidad que viene,
esa es la humanidad que ya están haciendo. ¿Pero por qué? Porque es un estilo de vida, es un estilo de forma de ver la vida. No es algo que venga como un milagro y te lo implanten aquí. No, 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 no. Es una forma de ver la vida. Y empiezan a reunirse personas que tienen esa misma forma de ver la vida, y por eso estas sintonías, estas sincronicidades. El que para mí ha sido fabuloso, genial poder estar aquí contigo. Y simplemente os digo a todos, porque no sé si queda tiempo para algo más, pero quedan 3 minutos. Simplemente os quiero decir que si de verdad investigáis, si de verdad miráis lo que os resuene, os daréis cuenta, como dice él, que somos seres extraordinarios. O sea, que realmente somos almas eternas, intemporales, que estamos viviendo experiencias temporales en cuerpos físicos, pero que no solo hemos vivido aquí. Eso también lo tengo que decir, que no solo estamos viviendo aquí, hemos vivido en un montón de sistemas, galaxias diferentes, viviendo experiencias temporales. Siempre. Somos multidimensionales. Sí, Sí. sí, somos Sí. multidimensionales. Y además os digo, estoy convencidísimo, y no tengo por qué no decirlo porque se puede decir, es que hay gente que está viviendo aquí que no es de aquí. Me refiero, nosotros no somos de aquí, pero me refiero, hay gente que ha venido aquí y está de alguna forma camuflado entre nosotros y que están Es aquí. cierto. Y que están aquí trabajando para ayudarnos, o sea, para ayudarnos. Porque esta movida que se ha hecho en el mundo ahora, del despertar de la humanidad, del cambio de forma, de estilo y forma de ver la vida, esto que se ha montado ahora no ha pasado nunca en la historia de la humanidad. Por eso es un verdadero placer y un honor que alguien haya pensado en mí para que yo pueda vivir en este momento precisamente en este mundo, cuando está sucediendo algo que no había sucedido nunca en la historia de la humanidad. Pero cuando digo nunca, es nunca, ¿sabes? Así que, Elke, muchísimas gracias, un placer, seguiremos en contacto seguro. Y bueno, a vosotros simplemente os digo que es un placer estar aquí con vosotros. Ya sabéis que esto lo hacemos todos sin ánimo de lucro. Elke, yo, todo el que participa, es solo un programa que hacemos para dar a conocer, para acompañaros y dar a conocer todo este tipo de cosas porque además el cerebro funciona de una forma muy simple. Primero es algo desconocido, aterrador, después pasa a ser muy nombrado, después pasa a ser conocido, y cuando pasa a ser conocido ya no da miedo. Entonces, la intención de estos programas es que empecéis a oír hablar de mediunidad, de telepatía, de sanación, de etcétera, 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 de milagros, de eternidad, porque oye, no hay mayor verdad, no hay mayor verdad que yo soy eterno. ¿Por qué? Porque ahora en este presente soy eterno. No sé mañana lo que será, pero no será este presente. Entonces, ahora que estáis en el presente, podéis decir que sois eternos, porque estáis viviendo. ¿De acuerdo? Gracias, Elke. Un abrazo, y a vosotros, como siempre me gusta despedirme, feliz y divertida vida, y un abrazo de luz para todos. Un abrazo. Hasta ahora. Nos vemos.